cada vez que nosotros comenzamos a desarrollar un estudio completo del análisis histórico de la vida cristiana, de los primeros creyentes, de la iglesia primitiva, nos convoca, nos huelga, nos obliga a realizar un análisis social, demográfico, histórico, crítico, de lo que le pasó a la iglesia, de la historia de la iglesia primitiva y de la historia de la iglesia actual. Nos permite hacer un paradigma, un análisis que nos compromete a realizar un paralelo histórico continuo de la historia de lo que fue la iglesia, de lo que era la iglesia y de lo que es la iglesia en la actualidad. Esa línea de tiempo nos permite realizar una comprensión más amplia de lo que significó eso. Por esa razón, yo le invito que usted se acomode bien, se prepare bien y que comencemos otra vez a viajar en la historia primitiva y vamos a volver al siglo I. He querido poner como portada la Biblia del Oso, una versión importante que nos trae a nosotros enorme regocijo. A mí me da una gran, un sentimiento profundo de nostalgia de cuánto valor tuvo esta versión española que significó mucho en el siglo XV. Cuando el estudioso de la palabra de Dios va a esta historia, a la historia de la iglesia, a la historia de la vida cristiana, a la traducción de la Biblia, tiene que pensar siempre en la Biblia del Oso, una versión, la segunda en lenguaje español, que trascendió muchas edades y tuvo un gran valor. Este oso que ustedes pueden ver en la imagen tuvo una gran representación. Investiguen, por favor, qué implica la versión conocida popularmente por su portada, por un oso que está lamiendo una porción de miel que está colgando de un árbol, y esa miel, él está disfrutando de esa miel. Y esa simbología, esa representación es realmente la palabra de Dios. Miel es enseñanza, es una profunda comprensión del propósito de Dios en la vida de cada uno de los cristianos. Esta es, recuerden, la lección número 2. Y en esta segunda lección hemos querido compartir conocimientos fundamentales de la iglesia primitiva y cómo dentro de ese contexto, en los albores del desarrollo y fundación de la iglesia, emprenden un nuevo camino los cristianos, y luego de allí van a partir muchas denominaciones, muchas ideologías, filosofías, modos de pensamiento. Y en esta imagen que ustedes ven como portada principal, portada secundaria en este caso, allí aparecen algunas de las religiones del mundo que están bien determinadas, que están bien señaladas. Tenemos al judaísmo con la estrella de David, tenemos también lo que va a implicar en la cultura asiática, tenemos a Buda allí, tenemos a los maometanos, tenemos a las doctrinas japonesas, y muchas de estas enseñanzas, muchos de estos enseñadores, muchas de estas doctrinas en ámbito general no tienen a su líder vivo. Los judíos siguen hasta el día de hoy venerando al padre Abraham en Macpela. Los budistas siguen aclamando a Buda el día de hoy. Los musulmanes siguen con su visión maometana esperando al profeta, recordando al profeta Mohammed. Todos ellos han muerto. Saben, incluso el catolicismo en general sigue a la esperanza, aguardando el papado de Pedro. Pero el cristianismo sienta sus bases en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y eso nos permite, nos lleva a poder desarrollarnos de alguna manera, a comprender cómo Jesús influye en la vida y corazón del creyente y trasciende a una nueva etapa. De tal manera que el cristiano debe entender que su líder, su guía, su enseñador está vivo, vive y sigue permanente esperando que nosotros sigamos firmes. Él dijo: sean perseverantes, sigan adelante, y he aquí yo estaré con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por esa razón, recuerden también algunos pasos metodológicos. Lo dejo aquí por si ustedes toman captura de esta pantalla, si ustedes la pueden asimilar y recordar. Y si alguien no estuvo en la clase anterior, esto refresca un poco la metodología para trabajar en este módulo. Y uno de ellos es la lectura de asignación, que sería el Evangelio de Mateo. Esto será del mes de diciembre, lo que queda de este mes, y enero 2023. Y naturalmente el libro de Hechos. A la par de esto, yo les voy a enviar un libro a través de los medios digitales asignados para que ustedes puedan leer ese libro en todo el curso. Dentro de este módulo de estudio, ustedes lo pueden ir leyendo y lo pueden seguir leyendo cuantas veces quieran luego que termine este curso, porque seguirán aprendiendo toda la vida sobre la iglesia de el Nuevo Testamento, la iglesia, la historia contextual del cristianismo. Número 2, la memorización de algunos pasajes. En este caso son 3 pasajes sencillos, pero son trascendentales en la mente y corazón del creyente, que no debe olvidar. Y naturalmente tenemos que reconocer que hay materiales exquisitos, materiales profundos, para que nosotros podamos analizar, contemplar, profundizar en todo el panorama histórico continuo de la iglesia del Nuevo Testamento. Aquí están algunos materiales. El Nuevo Testamento naturalmente es obligatorio, es sine qua non, no se puede dejar de leer el Nuevo Testamento. Tampoco se puede olvidar la didaje, la enseñanza apostolar. Las antigüedades de los judíos, libro de Flavio Josefo, también de Flavio Josefo, la guerra o la batalla de los judíos en algunas traducciones, en cualquier versión donde tengan acceso a ella. El Pastor de Hermas también es un material muy importante del siglo II, siglo III, que es muy citado y tiene un gran valor significativo. Historia de la Iglesia, para mí es un baluarte, es quizá uno de los mejores materiales de desarrollo práctico en el módulo de Historia del Cristianismo o Historia de la Iglesia. Ustedes lo pueden leer en digital, en PDF o en línea. Historia del Cristianismo 1 y 2. En algunos materiales aparece como Historia de la Iglesia. Este es de Justo González. También tenemos Historia Romana de Dion Casio. Este lo pueden encontrar en diferentes idiomas, pero hay versiones en español, muy escasas, pero las hay. Así es que tienen también el contenido de esta noche, el contenido de esta oportunidad, es número 1, historia y contexto de la llegada del Mesías. Número 2, testimonio de las escrituras sagradas o de las sagradas escrituras. 3, nacimiento de la iglesia. 4, organización de la iglesia primitiva. 5, acusaciones contra la iglesia naciente. Y 6, causas de la persecución. Muy bien. Listos. En primer lugar, hablar de la historia y el contexto de la llegada del Mesías o del Mesías es precisamente interpretar su llegada bajo el panorama de la ley romana y de lo que constituía el legado del César, que era el rey imponente de Roma para la época y que subyugaba naturalmente a los judíos. Ellos tenían aparatos de firmeza, aparatos represivos en el contexto judío dado a través de los gobernadores de Judea. Aquí leemos, por ejemplo, en Lucas 2:1, y nos permite llegar a la historia del acontecimiento de que en los días de Augusto, en aquellos días que se promulgó un edicto de parte del César, de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Naturalmente tenía que haber cierto orden legislativo que lo había organizado el César. Esto aparece en Lucas 2:1. Desde sus mismos orígenes, el evangelio se injertó en la historia humana. Ya para esta época comenzaban los primeros pasos tras la llegada de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, eso es el evangelio, las buenas nuevas. La palabra evangelión, que se traduce del griego, significa buenas noticias, buenas nuevas, de que en Jesucristo, nuestro Dios, ha introducido, ha entrado, ha compenetrado en la historia humana.
en pro de nuestra redención, de nuestra salvación, del cambio humano. Los autores bíblicos no dejan lugar a dudas acerca de esta situación porque nos permite desde el Antiguo Testamento aproximadamente unas 333 profecías directas en pro de nuestro Señor Jesucristo fueron todas cumplidas por nuestro Señor. Y Él vino, dice la Escritura, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, y nos permite conocer que ya había un plan trazado. Esto aparece en Gálatas 4:4. Y en el periodo de silencio, conocido como el periodo intertestamentario, de alguna forma Dios no habló con la humanidad. Hay muchas especulaciones sobre el periodo intertestamentario y hay grandes posturas al respecto. Pero algo que no podemos obviar sobre este periodo es que de alguna forma era el periodo de transición y maduración de un pueblo. Dios quería desarrollar un plan con la humanidad y tenía que ser solamente a través de un Salvador, a través de el Mesías de nuestro Señor Jesucristo. Una nota curiosa es que de alguna forma los judíos en la actualidad consideran que los cristianos son tremendos idólatras, que idolatran la imagen de Jesucristo. Esta es una cuestión muy extraña que miraba hace un par de semanas de lo que creen de nosotros, lo que creen del creyente, del cristiano. Pero eso es una perspectiva, dado que ellos no conocen, no dan por sentado que Jesucristo es el Salvador. Otro aspecto importante sobre el contexto en el cual vino nuestro Señor es que en el Evangelio de Lucas se afirma que el nacimiento de Jesús tuvo lugar en tiempo de Augusto César y siendo Cirenio gobernador de Siria. Estos son datos históricos que nos provee Lucas, el médico, que es también un gran historiador, y él es fundamental en el estudio de la iglesia del Nuevo Testamento, dado que él provee datos históricos específicos de los hechos y acontecimientos previos al nacimiento de la iglesia y previos al nacimiento de nuestro Señor. Poco antes, el mismo evangelista coloca su narración dentro del marco de la historia de Palestina al decirnos que estos hechos sucedieron en los días de Herodes, rey de Judea, Herodes el Grande. Esto es en Lucas 1:5. El evangelio de San Mateo se abre con una genealogía que enmarca toda la historia, todo el contexto que de alguna forma nos permite a nosotros ver qué ocurrió después del cautiverio. Y más interesante todavía es que en este dato de la genealogía que no coincide precisamente con la de Lucas, especialmente en el 1:16 de San Mateo. San Mateo 1:16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Jacob, luego viene José, de Jacob viene José y de José viene el Cristo. En cambio, en la narrativa de San Lucas capítulo 3, versículo 23, vamos a encontrar un dato un tanto distinto, un tanto diferente. Y lo que nos interesa muchísimo de esta parte es conocer las perspectivas que aparecen en estas dos citas. Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Qué extraño que aquí el abuelo paterno se refiere a Elí y no a Jacob. Algunos creen o han afirmado que este era dos nombres del mismo abuelo. O sea, este hombre tenía dos nombres. Dato que no coincide con la narrativa histórica del Nuevo Testamento, ni siquiera es compatible con toda la genealogía. Si usted hace una genealogía de Jesús, se dará cuenta que la línea histórica se va a dividir en dos oportunidades en la línea genealógica. Para ser un poquito más específico y no ahondar demasiado en eso, la explicación más específica o más coincidente es que en esa referencia genealógica de San Lucas se haga mención al papá de María, que era prácticamente el padre de esa familia, porque los abuelos tenían una gran importancia en la cultura judía. Entonces, Elí
era el papá de María, y Jacob el papá de José. Por lo tanto, de ellos, de estos abuelos, de estos consuegros, nacen los hijos que se unirían en matrimonio para el plan de Dios, para que Jesús naciera bajo la cobertura de un hogar y enseñar la importancia del hogar a la generación venidera. Naturalmente era necesario que Jesús viniera a través de una virgen, como lo dice las escrituras en la profecía de Isaías 9:6 y 7:14. Además, era necesario que se contemplara, que se enseñara el tema de la familia, y naturalmente María prestó todas las condiciones de esa obra milagrosa. Cuestión que juzgan los que no creen en este milagro. Entonces juzgan la credulidad de las personas que creen en la obra de este milagro. Seguidamente vamos a notar que nuestro Señor Jesucristo, bueno, nació, se desarrolló, pasó algunos años en el anonimato total. Falta de información al respecto nos permite a nosotros solamente crear conjeturas. Sin embargo, en San Lucas capítulo 4:14, dice que Jesús volvió a Galilea. Galilea era la zona norte de Jerusalén y era necesario que él fuera a Galilea. La Galilea, conocida como Galilea de los Gentiles, era una especie de distrito de gente malandra o de gente de falta de fe. Por lo tanto, es curioso que él fuese a Galilea y él estuviera allí. El poder del Espíritu, dice la Escritura, que lo lleva, ¿verdad? Lo lleva a este lugar, a Galilea. Y en Galilea él enseñaba en las sinagogas y era glorificado. En la sinagoga era importante, de hecho, en la parte sociocultural, en la cultura judía, la celebración de la sinagoga o el programa en la sinagoga se centraba en un conjunto de personas alrededor de un sitio conocido como congregación o sinagoge. Y esa sinagoge era la sinagoga donde se reunían a estudiar, se reunían a leer las escrituras, a invitar a niños a leer. Había un ministro, habían personas encargadas de todo este ministerio. Mayormente era iniciado por los fariseos. Son los fariseos los que se encargan de esto. Y a diferencia de los saduceos, que eran la clase noble, que de allí salían en las últimas décadas, en tiempos de Jesús, eran solamente de los saduceos los que venían a formar parte del sacerdocio y del sumo sacerdocio. Por esa razón es que los sumos sacerdotes eran de la secta de los saduceos, porque eran la clase noble y era la que estaba más asociada con los romanos. Los fariseos eran más distantes de los romanos y se consideraban más puros y más perfectos, y ellos lo único que trataban de hacer es quedar bien con la ley y hacer cumplir la ley a como diese lugar. Eran los pocos que guardaban la ley y sus costumbres. Por lo tanto, dentro de el contexto, dentro de la sinagoga, ellos tenían una mesa llamada ejal, y esta se caracterizaba por ser un mesón de concreto donde sostenía de piedra sólida, maciza, para poner el rollo de las escrituras. Además, nuestro Señor comienza su ministerio allí, posiblemente por el encarcelamiento de Juan el Bautista y su muerte. La muerte de Juan el Bautista fue un rol importante en el ministerio de Jesús en Galilea, y también por los necesarios motivos de la predicación. Las escrituras nos enseñan grandes cosas sobre el testimonio que nos permiten tener. Número uno, porque el Antiguo Testamento, buena parte de él, es un texto que nos permite conocer el carácter histórico del panorama cristiano, judío cristiano, y últimamente el panorama cristiano. Por eso, su carácter histórico nos da solidez y da las bases para la cristiandad. Aparte de esta historia, es importante conocer esa revelación porque nos da a nosotros los recursos, los testimonios, las profecías, las enseñanzas sobre el Mesías, lo que había de hacer, su propósito, su fin y cómo se habría de desarrollar. El Señor cumplió todas estas profecías
más de 300 profecías cumplidas todas por nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección. También en el Nuevo Testamento encontramos el mismo interés en la historia. Lucas es de los historiadores más profundos que nos permite complementar la información que dan los demás personajes que vivieron al lado de Jesús. Siguió narrando también la historia de la iglesia cristiana en el libro de Hechos, que es uno de los recursos más preciosos para conocer la historia de la iglesia primitiva. Según el Nuevo Testamento, la presencia de Dios entre nosotros no terminó con la ascensión de Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo que nos ha dejado el legado de el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el Consolador, según Juan 14:16 en adelante. Y al principio del libro de Hechos, inmediatamente después de la ascensión, Jesús les dice que recibirán el poder del Espíritu Santo y que en virtud de ello le serán testigos en todo lugar. Ahora, según el Nuevo Testamento, la presencia de Dios entre nosotros no terminó allí, sino que continuó hasta la época, hasta el día de hoy. El pacto con nuestro Señor Jesucristo sigue vigente y la esperanza del cristiano es imperecedera. Número 3, ¿cómo nace la iglesia? La iglesia nace el día precisamente, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés era un día especial, una de las 7 fiestas judías más importantes. La fiesta de Pentecostés es uno de los domingos más importantes del año en el calendario judío. Después de la Pascua, en el Antiguo Testamento, era la fiesta de la cosecha. Y posteriormente los israelitas la unieron con la alianza en el monte Sinaí, 50 días después de la salida de Egipto. Esto era contando 7 semanas después de la semana de la Pascua. Esto permitía que el día quincuagésimo, el día de Pentecostés, de hecho la palabra Pentacosta significa 50 días. 50 días después de la Pascua debía celebrarse la fiesta de Pentecostés con una algarabía, con un jolgorio impresionante. Esto permitió que en esa mañana gloriosa la iglesia recibiera la promesa del Espíritu Santo. Y la promesa del Espíritu Santo, a diferencia de lo que hemos culturalmente creído, nosotros hemos visto esto de manera psíquica y de manera física, como que fuese una cosa de terror, como que cae fuego y todos se sorprenden. Esta recuerden que es una forma de la cual la escritura nos va a decir, recuerden que el narrador allí es Lucas, y Lucas nos va a narrar que el acontecimiento que se da allí es un acontecimiento totalmente glorioso, totalmente espiritual, el portento del Espíritu Santo. Pero naturalmente lo que se describe ahí, de hecho el interés de enfocarse en cómo llega el Espíritu Santo no es trascendente el cómo llega, lo que sí es trascendente es cuándo llega. De tal modo que las personas que reciben la presencia del Espíritu Santo de forma prodigiosa, de forma milagrosa, comienzan a hablar el mensaje del Señor para que fuese comprendido y multiplicado entre la multitud. Por eso, la palabra que se traduce en el capítulo 2 del libro de Hechos, idioma, la palabra idioma, les oímos, 2:11 del libro de Hechos, les oímos hablar en nuestras propias lenguas. La palabra lengua se traduce por idioma en el español. Sin embargo, la palabra lengua es una palabra griega que se puede conocer como glosa, que significa idioma. O en este caso, eran los idiomas que se podían utilizar para la predicación del evangelio. No eran idiomas sin sentido, sin significado. Hoy día podemos nosotros oír hablar de esto. Sin embargo, naturalmente en la escritura aparece con claridad solamente el modelo en el cual los discípulos pudieron hablar, en este caso los apóstoles, fueron facultados para predicar el evangelio de diversas maneras, para que la gente que venía de diferentes pueblos y naciones reunidos en Pentecostés estuviesen allí.
Algo que es importante tomarlo en cuenta es que cuando se hacen reuniones, conglomerados, reuniones internacionales, prácticamente es una reunión de muchas naciones y algunos hacen alguna alusión comparativa, asociativa, alegórica de un pequeño Pentecostés, cuando se han reunido un grupo de personas de diferentes países. Esa es una, o de diferentes ciudades. Esa es solamente una connotación que se le ha dado en los últimos años a la palabra Pentecostés o a la conglomeración de personas. El día de Pentecostés se cree que habían aproximadamente más de 5,000 personas allí en Jerusalén. De un total de 50,000 que tenía la nación, 50,000 habitantes, ese día se reunía la gente religiosa, la gente apasionada por la celebración de Pentecostés. Solo en el pórtico se reunieron, solo frente al templo donde se reúne Pedro y los discípulos y se ponen en pie y comienzan a predicar. Comienza Pedro a alzar la voz delante de los demás. Solamente allí habían más de 5,000 personas, habían más de 5,000 personas, de las cuales 3,000 obedecen en aquel mismo instante. Fue increíble cómo nace la iglesia. La iglesia nace con portento, la iglesia nace con poder, la iglesia nace con energía, la iglesia nace con una pasión indescriptible que la llevará a una posición trascendente en la época que va a revolucionar todo su contexto. Y esto nos lleva precisamente a la organización de la iglesia naciente. Y es en Efesios capítulo 4, versículo 11 que como que se establece, queda patente o se patentiza que Jesucristo será el que va a definir quiénes quedarán en el servicio de la obra. En este caso aparece un ejemplo, un modelo de liderazgo de la época, entre los cuales la organización de la iglesia naturalmente se va a establecer allí institucionalmente, como una especie de norma. Uno, Jesús estableció apóstoles que fueron establecidos en el siglo I. Los apóstoles fueron establecidos por nuestro Señor Jesucristo y luego estos apóstoles de alguna forma tuvieron la oportunidad, tras la muerte de Judas, de hacer una elección, hacer la elección de Matías como una especie de reposición del número de los 12 apóstoles. Sin embargo, algunas personas han pensado que se equivocó, que falló, como si los discípulos se adelantaron. Pareciera que los discípulos se adelantaron y que ellos como que tomaron un giro inadecuado. El peligro de pensar esto es creer que Dios también se equivocó cuando Jesucristo llamó a Pablo. Recuerden que Pablo fue llamado por nuestro Señor Jesucristo, fue llamado a ser apóstol. En todo caso, para ser más preciso, que el número apostolar o la significación del número 12 en la gematría, no sé si han oído la palabra gematría en algún momento, pero gematría es el nombre dado al estudio numerológico que los judíos tenían. Ellos le daban una significación a los números y ellos al número 1 le daban un sentido de permanencia, de solidez, de fuerza. El número 2 era compañía, significaba unidad, comunicación. El número 3 era un número deidificado y así sucesivamente hasta llegar a los números, a los miles. Entonces, cada número tenía un significado. Y la gematría, cuando hablamos del número de los apóstoles, entonces da la impresión como que ya al haber 13 apóstoles suena un poco extraño. Dado que en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, se habla de los apóstoles, recuerda, en el cielo nuevo, en la promesa del reino. Entonces, cuando se habla de esto, realmente no es, hablándolo en el término abstracto, no es el número de los discípulos o los que hayan sido elegidos, no es determinante tanto como lo fue la selección que hizo Jesús para tener 12 discípulos. Lo que debía ser es un desarrollo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y era necesario que Pablo fuese un apóstol distinto. Eso sí, un apóstol diferente. Si no es elegido
Pablo como apóstol, el desarrollo y la explosión de la iglesia primitiva no hubiese sido igual. ¿Por qué? Porque Pablo fue enviado a los gentiles. Pablo fue enviado a predicar a los gentiles y era necesario su cumplimiento. Un dato muy curioso en la traducción española aparece en el capítulo 3 de la carta a los Hebreos, donde se menciona que hay un 14º apóstol de forma extraña. No sé si han leído Hebreos capítulo 3, versículo 1, pero allí usa la palabra apóstol y es muy extraño porque le da una connotación apostolar. Sin embargo, allí quizá el tema es de traducción más que de connotación, dado que a Jesucristo allí se le menciona como sumo sacerdote y apóstol. Sin embargo, en términos generales, Jesús cumplió su misión porque él fue enviado por el Padre a un cumplimiento. Por lo tanto, él es apostelo en el sentido enviado, en el sentido de llevar una misión, pero no en el sentido de la selección apostolar del siglo I, del número de los apóstoles. Por lo tanto, hablar del número de los apóstoles y cuántos fueron elegidos no es tan relevante, no es tan trascendente. Es más trascendente todavía el hecho de que el Señor eligiera estos apóstoles y que luego de Matías y luego de Pablo ya no hay más apóstoles a escoger. Ya no precisamos de apóstoles. La iglesia en el siglo I ya no iba a ocupar, ya no iba a ser necesaria el uso de los apóstoles, porque los apóstoles iban a predicar, iban a enseñar, iban a instruir un liderazgo sólido para establecer profetas. Profetés significa vocero, profetés, profeta. Entonces, un profeta es un predicador prácticamente. Lo que estoy haciendo ahora mismo, si bien es cierto, es enseñar, es una acción, la acción del profeta, la acción de llevar el mensaje. Y eso lo hacían los predicadores en el siglo I. Pablo lo hizo incansablemente y los discípulos lo hacían siempre. Por lo tanto, los profetas eran los voceros de Dios. Los evangelistas eran los que llevaban el evangelio casa a casa, proclamando las verdades de Cristo y multiplicando la iglesia. Evangelistas, en este caso los evangelizadores, tanto hombres como mujeres, y en este caso aquí, cuando hace uso de la palabra evangelista, no es solo el hecho de llevar un mensaje, sino de una responsabilidad, de una comisión. Pastores y maestros, aunque hay en el capítulo 4, verso 11, hay una separación entre pastores y maestros. Algunos asocian que pastores maestros es una misma función. Sin embargo, pastor, presbítero, en este caso poimen, pastor, significa una persona que es un obrero que está pendiente de las ovejas, está pendiente del reino. Los pastores están pendientes del reino, están pendientes de la causa de Cristo y son superintendentes, son supervisores de la obra. Ellos son maestros también. Y los maestros como tal son los que cumplen la función de enseñar, cumplen la función de dirigir la iglesia. Tenemos también algunas prácticas comunes, que esto sí es fundamental y es trascendental en la vida cristiana. Ellos adoraban a Dios, cantaban, realizaban el partimiento del pan, tenían comunión unos con otros, eran solidarios y leían las santas escrituras. Una de las cosas que a mí me deja muy pensativo, lo digo como criterio personal, no están obligados a pensarlo, o sea, ustedes no están obligados a pensar como yo, pero si hay algo que a mí me intriga mucho es la conmemoración, la comunión entre los creyentes. Nosotros hoy día tenemos un sistema un poquito práctico donde celebramos el partimiento del pan, pero el partimiento del pan lo hacemos nosotros en lo individual. Estuve en una congregación recientemente donde fui a predicar fuera del país, fuera de mi país. Y entonces me llamó muchísimo la atención que mientras pasaban el pan, cada quien partía su propio pan. Cada quien hacía de un solo pan, lo iban partiendo. Y luego en pequeñas copas a cada uno se le sirvió su pan, su vino, ¿verdad? Entonces, algo curioso, lo que a mí todavía me deja intrigado no es solo el hecho de la necesidad de partir el pan, dando la idea de unidad, sino la parte de la celebración en sí, cuando nos ubicamos en la conmemoración,
A veces no tenemos la comunión cara a cara, frontal, con el hermano. Comulgamos con su hombro, con su espalda. Comulgamos con la espalda del hermano. Si ustedes me preguntan, en el caso de la cultura y la costumbre judío-cristiana, la costumbre en las sinagogas era que nadie podía darle la espalda, ni a otro, ni a la palabra. Nadie podía darle la espalda al otro, ni a la palabra. Por lo tanto, ustedes pueden investigar la mesa, la costumbre de la mesa en el centro de la sinagoga. Eso nos puede dejar a nosotros alguna idea de que ese concepto de la sinagoga fue de alguna forma adaptado en hogares cristianos porque ellos se reunían, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Era una forma en la cual ellos se reunían. Jesús estaba con los discípulos reunidos a la mesa. Reunidos significa todos visualmente comprometidos. Entonces, eso es parte de lo que podemos analizar, podemos ver. No significa que esto lo tengan que pensar ustedes también, no necesariamente, pero es parte de un análisis que tenemos que realizar o que nos parece interesante de tomar en cuenta, dado que en el Nuevo Testamento hay prácticas que se celebraban y deben seguirse celebrando. Estas aparecen en Hechos 2:42, 2:47, 4:32, 4:34, 12:5, 16:25 y 27. Estos es un desglose de lo que acabamos de narrar acá en esta gráfica. Algo más todavía que tenemos que añadir son las acusaciones contra la iglesia naciente. La iglesia primitiva fue acusada de canibalismo. Hay algo que falta aquí, no lo anoté porque realmente es algo sumamente curioso y me gustaría explicarlo. Número uno, las acusaciones contra la iglesia eran muchas realmente, desde las más descabelladas hasta las más ilógicas. Eran tipificados como caníbales. Para ellos, los cristianos comían la carne y bebían la sangre de su Dios. Por lo tanto, eran caníbales. Ellos se comían la carne de un hombre llamado Jesús, entonces ellos son caníbales. Número dos, eran incestuosos. Cada uno, no sé si ustedes en la sala, no sé si usted que va a ver este video posteriormente, piense usted es casado y si es casado con un cristiano, con una cristiana. Ahora imagínese que su esposa, que es su hermana en Cristo, entonces, si es su hermana, ¿por qué se puede casar con su hermana, con su hermano? Pablo dice en 1 Corintios 9:5, no tengo derecho yo de tomar a una hermana por mujer, dando esta perspectiva a pensar que los cristianos eran incestuosos. Sin embargo, la costumbre o lo que ellos estaban dando a entender era una visión distorsionada del cristianismo, porque eran hermanos, los cristianos éramos hermanos, somos hermanos en la fe, pero no tenemos lazos consanguíneos. Y obviamente cuando hablamos de comer la carne y la sangre del Hijo de Dios, es el sentido simbólico, connotativo de la comunión de la cena del Señor. Y número tres, eran paganos. Creían en Jesús, que era un semidios. Bueno, para los judíos, oiga bien qué contraste, qué complicado esto. Y a esto sí me voy a referir con buen tiempo. Para los judíos, Jesús y los cristianos eran paganos. Pero para los griegos, los cristianos eran gente atea. Repito esta idea para que ustedes la analicen conmigo. Para los judíos, Jesús o los cristianos creían, los judíos creían que los cristianos eran realmente paganos, porque creían en un semidios y que su semidios había resucitado. Pero en todo caso, los griegos creían que los cristianos realmente, eran, uh, eran ateos. ¿Y por qué creían ellos que los cristianos eran ateos? Bueno, sencillo, porque para la cultura, para la religión antigua, era muy común la adoración a los diferentes dioses paganos.
Eso lo vemos desde la perspectiva de los egipcios, cuando ellos adoraban los egipcios adoraban a sus dioses. Y sus dioses eran dioses que realmente nos pueden a nosotros dejar pensando que ellos, sus dioses, eran dioses paganos, eran dioses ajenos, pero para los egipcios, una diosa, la diosa había rescatado, después de que dos dioses batallaron, uno le cortó los brazos, los pies, la cabeza al otro dios. En este caso, fueron desterrados en diferentes puntos de Egipto esos miembros del cuerpo de ese dios. Entonces, Osiris va a encontrar todas esas piezas, toda esa infraestructura, todo el cuerpo de ese dios para resucitarlo. Pero lo curioso es que el órgano o los órganos viriles de este dios pagano cayeron en el río Nilo. Por si usted no lo sabía, en el río Nilo, allí el río Nilo es una vertiente ideológica increíble para los egipcios. Por ejemplo, ellos creen que bañándose en el río Nilo, tomando agua del Nilo, ellos van a ser hombres más valientes, más fuertes. Sin embargo, cuando se habla de los egipcios y especialmente de los sacerdotes egipcios o de la cultura egipcia en sí, los generales de un ejército, ellos se castraban en honor a sus dioses. Y por eso la Biblia habla mucho de este tema, que para los sacerdotes no podía un sacerdote haber sido castrado. O sea, algo connotativo de la historia egipcia. Eso es con los egipcios. Con los griegos eran los que definían todo el panorama desde el monte Olimpo, dirigían toda la sociedad. Los dioses influían en los pensamientos, en las acciones, en la vida cotidiana. La mitología nos permite ver la impresión de la gente acerca del amor, acerca del odio, acerca de las pasiones, acerca de los sentimientos. El dios, por ejemplo, el dios del amor, Eros, era el dios encargado de mover las pasiones humanas. Tenemos a Afrodita, que era la diosa de los buenos sentimientos. Tenemos a Ares, el dios de la guerra, que era el dios rencoroso, el dios belicoso. Cada imagen o cada dios va teniendo una connotación y una significación. Para ellos, incluso el clima era dirigido por una diosa llamada Demeter. Y hay tantas historias de la mitología que a nosotros nos permiten ver qué es lo que ellos creían y cómo lo creían. Y algo interesante, que la cultura griega pasó a la cultura romana con un paralelo casi idéntico. Por eso cada dios de los griegos va a tener una connotación romana. Por eso estudiar la mitología nos permite comparar a Zeus con Júpiter, a Hermes con Mercurio, a Hera con Artemisa, o en este caso Afrodita con Artemisa, y así sucesivamente cada uno de los dioses va teniendo un comparativo. Cupido es el mismo dios Eros en la mitología griega. Entonces, esas comparaciones que están paralelas nos dan algo interesante a pensar. ¿Sabían ustedes que los dioses paganos no eran celosos ni egoístas? Los dioses paganos, los dioses en la cultura egipcia, caldea, cananea, romana y griega, persa inclusive, no eran celosos. Puedes adorar cuantos dioses sean necesarios. Por eso muchas personas mutaban de una religión a otra como para empoderar su conocimiento, para solidificar su fe. Cuando vienen los cristianos y tienen un Dios celoso que lo heredan de los judíos, en la mentalidad grecorromana es que los judíos dieron a luz una nueva religión llamada el cristianismo, y entonces en esa cosmovisión se cree precisamente en que los cristianos eran ateos. ¿Por qué? Porque no creen en los dioses mitológicos, los dioses paganos. Algo que también debemos de analizar es que eso trajo consigo el peligro de la persecución para los cristianos. La persecución que vino
realmente a perjudicar mucho la iglesia y la persecución o las causas de la persecución fue, número uno, la amenaza de un nuevo reino, el reino de Jesús, el reino de los cielos. Dos, adoración al emperador exigida en todo el imperio. Tres, las reuniones secretas de los cristianos en las catacumbas, en las cavernas, en las casas escondidas, en los subterráneos. Se les acusaba de canibalismo, incesto, conspiración. Creían que ellos iban a batallar en contra de los romanos, dado que que los cristianos eran un número muy grande. Y como los cristianos eran un número muy grande, entonces se creía que ellos podían levantarse en contra de los romanos. Un dato importante es hablar de la Septuaginta. La Septuaginta es de gran importancia, muy importante para la historia del cristianismo, dado que la iglesia primitiva la usó para desarrollar su conocimiento, su vocabulario, y también de alguna forma fue una manera fácil de propagar, de multiplicar el mensaje evangelizador de la iglesia. Era muy fácil que tomaran la Septuaginta y que compartieran las profecías dadas allí para los cristianos. La Septuaginta es conocida como la versión de los 70 y yo les invito a que ustedes investiguen precisamente de la Septuaginta y qué significa en la vida de la historia cristiana, como traducción, como versión, y también pueden preguntarse cómo se denominó y por qué se le dio ese nombre. En la dispersión, la Septuaginta o Septuaginta, como se le suele decir, un instrumento útil para su mensaje. Fue un instrumento fácil de diseminarlo, de comprenderlo, de llevarlo y promulgarlo porque estaba en griego. De hecho, el uso de que los cristianos hicieron de la Septuaginta fue tal y tan efectivo que los judíos se vieron obligados a producir nuevas versiones como la de Aquila y a dejar a los cristianos en posesión de la Septuaginta. ¿Por qué? Porque ellos sentían que esta versión ya había sido muy manipulada por los cristianos. Cuestión que efectivamente para los judíos habían perdido realmente la batalla frente a los cristianos. La otra cara o el otro aspecto que es distintivo, la otra cara de la moneda, es que del judaísmo en la dispersión fue inevitable el contacto con la cultura helenista. O sea, que realmente era muy común que los judíos conocieran el idioma griego, lo usaran para el comercio y la cultura helenista estaba muy empapada en la sociedad. Los filósofos judíos, frente a esta situación, especialmente en la ciudad de Alejandría, surgió entre ellos el movimiento de los filósofos judíos, los filósofos hebreos, de entre los cuales salen como baluartes Filón de Alejandría. Él es contemporáneo con Jesús, en la niñez de Jesús todavía tenían a Filón, y Filón, él desarrolla una filosofía de pensamiento, el hebraísmo, tratan de decir, el argumento de Filón era este, tenían que salvaguardar la cultura judía, por lo tanto decían, Filón quería poner a la par al judaísmo con el helenismo, y no solo ponerlo a la par, sino que querían ponerlo sobre el helenismo. Porque según Filón, si las escrituras fueron antes, o los datos históricos y las enseñanzas de la ley de Dios dadas a Moisés fueron antes de la cultura helenista, que su cumbre es en el siglo 7 antes de Cristo, y a 7 siglos antes de ellos ya estaban las escrituras, ya estaba el Tanakh, ya estaba, todavía se estaban completando algunos libros proféticos, pero antes ya estaba la Torá, la ley. Entonces, si la palabra de Dios o las escrituras de la Torá estaban antes del helenismo, entonces todo lo aprendido del helenismo viene de aquí. Por lo tanto, es más importante porque está sobre y es antes de el helenismo. Filón argumenta, usa la teoría del logos. La teoría del logos es decir que Dios envió su palabra, la traducción de la palabra logos es palabra, en la traducción hispana que nosotros usamos es la palabra verbo. El verbo se hizo carne, o sea, dando a entender que Dios envió su palabra, envió a Jesucristo, al Hijo, como vocero. Pero en este momento Filón no está diciendo que ese vocero es Cristo Jesús,
Obviamente, la adaptación cristiana, los cristianos tomaron esta explicación tan interesante para definir que Cristo vino a la tierra a dar salvación a la humanidad. Entonces, algunos cristianos, la mayoría de los pensadores de la época, adaptaron este concepto y lo ejemplificaron, lo adaptaron y lo multiplicaron, de tal manera que toda esta persecución, todos estos problemas contextuales contra los judíos, contra los romanos, traerá consigo nuevos pensadores, nuevos analistas del tema, apologistas, defensores de la fe, y estos adoptarán, corregirán, mejorarán, defenderán y atacarán diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas. Esto lo vamos a ir viendo paulatinamente. En el cierre quisiera que ustedes tomen nota de lo siguiente, y es realizar un breve ensayo sobre las persecuciones de la iglesia. Los diferentes procesos de la persecución. Pueden elegir una de las persecuciones, una, dos, tres o todas. Están en plena libertad. Las características del ensayo que ustedes van a elaborar es, número uno, una letra Arial 12. Número dos, la introducción será de media página. El contenido será de 1 a 2 páginas, no es algo tan amplio, es sencillo. 4, una conclusión valorativa, un criterio de ustedes de lo que ocurrió, quiero saber su impresión, en media página. Y número 5, la bibliografía, es decir, citar en una paginita, allí, citar qué libros leyeron, de dónde sacaron esa idea, y si quieren citar ese libro, pues toman la cita y la ponen allí. Dado esta información, solo me queda saludarles con enorme cortesía y esperando que tengan una feliz noche. Que Dios les bendiga y enormemente agradecido por su amabilidad y su tiempo tan valioso.